que es un Gálatas 5, es un Gálatas 5, 16. Y el título dice, siempre lo hemos manifestado, no aparece en el proyector ahí, pero es las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas lo pasó, ya pasó, por ahí. 5, 16, es corto el tema. 16. Quiero que entendamos en este Gálatas 5:16 en adelante, de que el Señor nos demuestra a través de la palabra quiénes son los que se van a salvar y quiénes son los que se van a perder. Quiero que entendamos en esta bendita palabra que ahí aparecen los que se van a salvar y los que se van a perder. Pero quiero que entendamos también que lo que aparece en la palabra, si esa persona, vamos a ver si alguno estuviera aquí de esos, y llega al arrepentimiento o a reconocer a Jesús en su vida, sepamos que son perdonados. Porque el Señor, Él no vino a condenar el mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ¿quiénes son los que son condenados? Los que no han querido creer, o sea, los que no han querido arrepentirse. Y lo podemos ver en el Juan 3:18. Si lo pone, hermana Linda, por favor. Juan 3:18. Entonces, para que entendamos, pero si usted va con un corazón contrito y humillado al Señor, aunque haya hecho todas esas cosas malas que dice ahí, pues el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado, sino que lo perdona. Pero cuando no hay ese arrepentimiento, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Entonces quiero que entendamos, hoy sí regresemos, que si alguien pues no cree, de antemano sepa que no va a poder no tiene perdón, no tiene salvación. Entonces quiero que vamos entendiendo ahí los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. No hay las maldades de la carne, porque la carne ningún fruto bueno da. Digo pues, dice, andar, mire, en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Quiero que entendamos en primer lugar que recordemos siempre que nosotros somos seres espirituales, porque lo dice el Señor cuando nos hizo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces somos igual que Él. Andamos en carne, sí, pero debemos de saber que nuestra patria es el cielo, donde vamos a estar con el Señor, y ya debemos de andar espiritualmente y no satisfagáis, dice, los deseos de la carne. Y luego nos dice el 16, porque el deseo de la carne, es contra el Espíritu. O sea, por decir, si alguien quiere robar, pues el Espíritu le va a decir, no lo hagas. Pero la carne le va a decir, sí, lo puedes hacer. Con ese robo, pues puedes comprar este teléfono celular, y empieza a meterle un montón de tonteras. Y hay quienes a veces se dejan engañar, ¿verdad? Entonces debemos de entender y tener cuidado con la carne, porque el deseo de la carne, dice, es contra el Espíritu. Si ustedes se ponen a pensar y les tocara, por decir, orar, les va a entrar más sueño. Entonces la carne, ¿qué busca? No hacerlo. ¿Qué busca la carne? Es dormir. Entonces si le toca ir a la reunión, generalmente la carne no va a querer, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, o sea, hacer las cosas malas, y eso es lo que nos manifiesta, y es lo que debemos de saber. Es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. ¿Por qué se oponen? Porque el Espíritu quiere que hagamos lo bueno y la carne quiere que hagamos lo malo, ¿verdad? Y estos, ahí está, mire, y estos se oponen entre sí para que no hagáis, mire, lo que quisieres hacer. Porque usted puede pensar una cosa o sentir una cosa en el corazón, pero la carne siempre va a querer otra cosa. Va a querer estar en la chismografía, va a querer estar
en la idolatría, va a querer no venir a los eventos, va a querer siempre estar haciendo las cosas de desobediencia. Yo casualmente cuando venía de Comayagua, me fijé, ¿verdad? Pues lógicamente lo pude ver. Creo que está jugando, creo que el Olimpia creo que era, ¿no? Porque me parece que miré la camiseta del León, algo así. Pero viera cuánta gente iba. Bueno, costó pasar de ahí, le voy a decir. Pero ¿qué quiero que entendamos? Que la gente busca más esas cosas, o sea, las cosas de la calle antes que las cosas del Señor. Entonces, por eso la palabra es muy clara. Esto es de pocos. No vayan a creer que es de manadas grandes. No, es de pocos. Van a ser muchísimos los que se van a perder, porque prefieren más hacer las cosas de la carne. Y tal vez ustedes podrán pensar, ¿qué sabe el hermano Luis? Pero sé que en el momento el Señor los va a hacer que lo miren. Todos lo vamos a ver. Vamos a ver el montón, las grandes multitudes que se quedan y que se pierden. Y les voy a poner un ejemplo tan simple. Simple digo yo porque está en la palabra, ¿verdad? El caso de Noé. Había una generación. Imagínense que ustedes solo donde mandó el rey que iba a destruir y se repitió Jonás, Nínive, ¿verdad? Solo en Nínive, oigan bien, en ese entonces habían 120,000 personas. Y ahí, eso porque la palabra lo dice, sin contar animales. Ahora pónganse a pensar ustedes cuántos habrían en toda la tierra. Y el Señor solo salvó a 8. A Noé y 7 más. Y óigame lo que les voy a decir. Y no dice que el Señor halló gracia en todos. Halló gracia únicamente en Noé. Y por Noé se salvó su esposa y sus hijos. Entonces quiero que entendamos que cuánta gente era, y de todo lo que era, solo se salvaron 8, perdón. Cuando Sodoma y Gomorra, qué sé yo cuántos habrían, pero Abraham le dijo Dios, y si hubieran 50 justos, no la destruiríais. Y si hubieran 40, tampoco. Y si hubieran 30, tampoco. Y si hubieran 20, tampoco. Y si hubieran 10, tampoco. Y si hubieran 5, tampoco. Entonces, ¿qué quiero que entendamos en el Señor? Que no habían ni siquiera 5 justos. No habían ni siquiera 5 justos. Y eso es lo que debemos de entender, y irle poniendo cuidado, porque debemos de saber que estamos aquí. Y si no hallamos, y si el Señor no haya gracia, no hallamos gracia ante sus ojos, va a ser difícil. Si dice el Señor que aún así va a ser difícil que los justos se salven. Para que tengamos una idea. Para que no hagáis, dice, lo que quisieres. 18. Pero si sois, miren, guiados por el Espíritu, y miren lo que vayamos entendiendo, que cuando Él dice que si somos guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Bajo la ley del pecado, bajo la ley del sacrificio, de tantas cosas que habían. O sea, pero cuando no estamos bajo esa ley, si somos guiados por el Espíritu Santo. O sea, si estamos dirigidos constantemente, que cuando vamos a hacer algo y vemos que el Espíritu dice, hermano Luis, por ese lado no es, el camino correcto es este, y yo lo agarro, entonces no estáis bajo la ley. O sea, ¿qué nos enseña? Si no estamos haciendo las cosas que al Señor le agradan, entonces sí nos alcanza todo. Seguiríamos en la esclavitud del pecado, como menciona la hermana Linda. Y luego nos dicen en 19, y manifiestas son, dice, las obras de la carne. Y aquí quiero que miremos cuando dice manifiestas son las obras de la carne, es qué es lo que la carne hace cuando no está siendo guiada con el Espíritu. Miren, manifiestos son las obras de la carne, dice, que son, miren, adulterio. Lo primero que se empieza es en el adulterio. La fornicación, mire,
Inmundicia, lascivia. O sea, quiero que entendamos que cuando habla, por ejemplo, vaya, adulterio, habla de muchos tipos de adulterio. Hay quienes adulteran en la carne, por decir un hombre con una mujer o una mujer con un hombre. Hay quienes adulteran, por decir, con la idolatría. Hay quienes adulteran, por decir, cuando le dan más preferencia, por decir, a las cosas terrenales, que lo hacen que ellos sean como sus dioses. Entonces hay muchas formas, ¿va? Y fornicaciones, inmundicias y lascivia. Y aquí también menciona el 20, miren, idolatría. O sea, el que tiene todas esas cosas, miren, vuelvo a repetir, adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, miren, idolatría, hechicería, enemistades, dice, o sea, como en pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, miren, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, y vaya sumándole cuantas más hay que de repente no están puestas ahí en la Biblia. Todas estas, esta dice, acerca de la cual os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, miren lo que nos menciona, no heredan el reino del Padre. O sea, si alguien todavía está en esta situación, yo le digo en el Señor, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, arrepiéntase, conviértase, porque si no, la palabra es muy clara donde dice, no heredarán el reino. Y si vamos a recordar, por decir, el hombre rico, cuando estuvo hablando con el padre Abraham, le dijo, padre Abraham, manda que vayan a mi casa, porque tengo 5 hermanos, y no quiero que vengan a este lugar de tormento. Quiero en el Señor que entendamos, él no estaba satisfecho donde estaba, y tampoco quería que su familia llegara a ese lugar. Entonces quiero que entendamos, si hubiera estado en un lugar tranquilo, pues ni siquiera se lo hubiera dicho a Abraham. Y si le hubiera dicho, no mandes a mi casa porque aquí donde estoy yo estoy bien. No, le dijo, no aguanto este lugar de tormento. O sea, ya estaba en el infierno, y eso es lo que nos manifiesta la palabra, y eso es lo que debemos de entender y evitar. Si hay todavía algo, un poquito de eso, quitarlo, porque dice, no, que los que practican, lo leo desde aquí, tales cosas no heredarán el reino del Padre. Y miren lo que nos dice en el 22, para que vayamos entendiendo la diferencia cuando usted está con el Espíritu y la diferencia cuando está con el que no es digno de mencionar. Mas el fruto del Espíritu, o sea, si enteramente el Espíritu del Señor está en su vida, mire, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. O sea, ¿qué significa? Que usted va a estar amando. ¿Por qué va a amar? Porque tiene amor. Va a tener gozo. ¿Por qué? Porque tiene el Señor en su vida. Va a tener paz. ¿Por qué? Porque el Señor está gobernando todo lo suyo. Y usted, si Él gobierna todo su ser, va a tener paz. Y va a tener paciencia para tolerar a sus hermanos, a sus hijos, a su vecino. Pero si está el amor a través del Espíritu Santo, ¿va? Paciencia, dice, benignidad, o sea, va a desear todo lo bueno, bondad, va a poder tener esa gracia de que cuando alguien le pida, aunque sea un vasito de agua, dárselo. Y va a tener la fe. Y luego el 23, mansedumbre, miren, mansedumbre, templanza. Y miren lo que dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque Satanás no puede llegar a su vida, como dice la hermana Linda. Entonces, ¿cuándo no va a llegar? Cuando tengamos todas esas cosas. Él dice que a más llenura de la palabra, más alejamiento del que no es digno mencionar, o como dice a veces Satanás o el diablo, entendamos que a eso se refiere. Pero si nosotros estamos cada día dando esos frutos, llenándolos a través del Espíritu Santo, donde vamos llenándolo de amor, donde vamos gozando, nos vamos teniendo la paz, vamos teniendo la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. No hay ley, estoy claro, pero sepamos
que los que estamos siendo gobernados a través del Espíritu Santo tampoco vamos a hacer las cosas de desobediencia. ¿Por qué? Porque no nos permite el Espíritu Santo. Pero los que son de Cristo, miren, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, hemos dejado el mundo. Por decir, si yo antes hubiera querido ir al estadio, ya no tengo deseos de ir al estadio. Si antes hubiera tenido deseos de ir a una fiesta, ya no tengo deseos de ir a la... Porque quien quiere ir a la fiesta es la carne. Quien quiere buscar el estadio es la carne. Quien quiere buscar las ferias es la carne. Pero el Espíritu no. El Espíritu solo quiere estar en esa unión, en esa comunión, para estar con el Padre a través del Espíritu Santo. Pero los que son de Cristo y se han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y luego nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si ya tenemos esas cosas buenas, pues empecemos a darlas. Y no sigamos con las cosas malas que antes teníamos. Y luego nos dice 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos, dices, unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hasta ahí llega, ¿verdad? Entonces debemos de entender que si nosotros permitimos que el Señor nos guíe a través de su Santo Espíritu, pues vamos a buscar hacer siempre las cosas buenas, las cosas de obediencia, y se va a ir viendo el fruto en su vida. Pero si en su vida nada va cambiando, tenga la plena seguridad que tiene que correr a los pies de Jesús, como lo hizo María, ¿verdad? Porque Marta pues estaba afanada, pero él le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, mas María ha escogido la mejor parte. ¿Qué era? Ir a los pies de Jesús con un corazón contrito y humillado. Hasta ahí lo vamos a llegar, ¿verdad? Solo digamos al Señor, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido que la atesores en mi corazón a través de tu Santo Espíritu, pero que sobre todo me permita ser hacedor de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Señor los bendice hoy, mañana y siempre y hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Felicidades a las madres ya de antemano, porque mañana, pues si no las veo, que ya están felicitadas en el nombre del Señor.